Muy buenos días, amigos. Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web. Tenemos a nuestro invitado, el doctor Pedro Calvay Torres, quien es un experto en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, docente universitario. Doctor, muy buenos días y muchísimas gracias Bien. nuevamente por aceptar nuestra invitación a la plataforma de Entérate con Leslie. Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto estar aquí. Gracias, doctor Pedro Calvay. Tenemos una discusión ahora jurídica y política respecto a la institución del asilo, ¿no? Sé Ujú. que es una institución tradicional en América Latina y tenemos dos convenciones fundamentales que rigen el asilo diplomático y territorial. La Convención de Caracas de 1954. Bien, yo le Ujú. pregunto a usted, México, en su decisión discrecional o potestad Ujú. discrecional, hizo lo correcto al calificar de asilo político a Lilia Paredes. Es una perseguida política, cometió un delito político, un hecho político, cometió algún delito o hecho conexo a delitos políticos como para que se le haya otorgado el asilo político. Bueno, en principio, como bien he mencionado, la Convención de Caracas es clara sobre qué consiste el compromiso internacional, en este caso la obligación internacional derivada del tratado, en relación a lo que se entiende como asilo político. Desde la óptica de lo que ha pasado, si una persona que estaba en un proceso de investigación, que estaba con comparecencia restringida, o sea, tenía personal abogado incluso, eh, no es una persona que no estaba objeto de persecución, no había temor tampoco fundado de persecución, porque era una persona que estaba al margen de la justicia y estaba al margen no por temas que tenían que ver con asuntos políticos, ¿no? Sino por participación en actos delictivos, en este caso actos de corrupción. Incluso en las investigaciones preliminares se decía que ella está involucrada en una, digamos, organización criminal que estaba encargada en conjunto con su hermana, en conjunto con otras Era la personas. coordinadora, Exactamente, ella entonces, era la coordinadora de esa exactamente, organización entonces, criminal, juntamente que lideraba o que presuntamente lidera su esposo ahora preso. diferente, por ejemplo, sería el escenario, y para hacer una comparación, entender lo que es un delito político de lo que no lo es el caso, por ejemplo, de Leopoldo López en Venezuela. Leopoldo Ujú, es un líder político muy importante en Venezuela que de pronto opositor al gobierno de Maduro y se ujú, tuvo que refugiar en una embajada, justamente pidió la condición de asilo en una embajada, luego de que bueno, él se escapó de una detención domiciliaria, pero era claro y es evidente que en ese país hay una situación de persecución y al mismo tiempo de falta de garantías judiciales y Estado de Derecho. No es algo que ni siquiera obedezca a un criterio digamos, subjetivo, sino algo que ha denunciado pues toda la comunidad internacional en relación a la intervención de los poderes públicos. Aquí en el país no está pasando eso. En el Perú no hay una intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, o haya pues una institucionalmente un poder detrás del poder que esté controlando todo como lo que está pasando en Venezuela. Entonces, que ahí sí justamente justificó el asilo y que el señor se le brindó un asilo porque era un perseguido político y en la causa, porque le abrieron causas por delito de rebelión por el tema de las manifestaciones en Venezuela en el 2018, tenían que ver, decían, por su participación en sus actos de rebelión. Pero el tema era que la conexión con el tema político era clarísima y el contexto venezolano era evidentemente claro. Por eso Venezuela ni siquiera protestó y dio el salvoconducto, porque estábamos frente a una persona que, en aplicación de la Convención de Caracas, diferente al caso de señora Lidia Paredes, que pues, no, en modo alguno es una persona con una investigación abierta, con un proceso judicial pendiente, se le acaban de cambiar política. No es política para comenzar, no lidera una exactamente. organización política. Ujú. La señora es profesora, fue la Ujú. primera dama, ¿no? Y estos, no tiene la categoría siquiera de una funcionaria de Estado, ¿no? Exacto. Entonces, pero se le abrió una investigación preparatoria justamente por sus conductas individuales delictivas, por sus Ujú. presuntas conductas individuales delictivas, y que la propia fiscalía
ha organizado sus elementos de convicción basada en su propia investigación, pero también en la declaración de colaboradores eficaces, ¿no? Ujú, Entonces, la declaración de los colaboradores eficaces, doctor Pedro Calvar, y usted que tiene también amplia experiencia en este sentido, esto, se supone que si un colaborador eficaz vierte una información que le es muy importante para el sistema judicial, esta tiene que estar corroborada. De lo contrario, yo no puedo aspirar a la condición de ujú, colaborador eficaz. Es decir, que no solamente se refiere a los dichos, ¿no? Sino que estos dichos están probados. Entonces, por eso ujú. se llama elemento de convicción. ¿O no es así, Exactamente. pero Calvar? Exactamente, justamente la colaboración eficaz hay que recordar de dónde viene porque ahora se ha vuelto muy común a propósito del caso Castillo, pero la colaboración eficaz se empezó a implementar en el año 2002, 2003, justamente a propósito de casos de violación a derechos humanos, el caso de Grupo Colina, casualmente, muchos colaboradores eficaces, muchos miembros del Grupo Colina se declararon colaboradores eficaces y entregaron información relevante sobre el caso que luego fue objeto de la imputación de cargos al señor Alberto Fujimori, ¿no? Entregaron documentos, entregaron pruebas, crearon información, dieron información que permitió a la teoría de la fiscalía poder imputar cargos al señor Fujimori y luego condenarlo. Entonces, no hay que perder de vista que la colaboración eficaz es una figura que se creó en el escenario de poder enfrentar situaciones complicadas donde hay una negativa de brindar información por parte de los autores intelectuales o, digamos, materiales de estos hechos, y al mismo tiempo también se creó para contribuir finalmente a la verdad judicial sobre la situación y también contribuir al propósito de cualquier tipo de proceso judicial que tiene que ver con el acceso a la justicia también de las personas y el propio interés del Estado. Entonces, eh, no hay que tampoco, y lo digo por qué, porque a veces se ha considerado esto y se le ha dado mucha crítica a la colaboración pensando que es solamente como si fuera algo de oídas o algo que simplemente es un chisme, y el chisme, porque así lo han llamado, no son chismes, estamos hablando de personas que brindan información a un proceso judicial y dependiendo de la evaluación que pueda hacer el Ministerio Público, la acepta o no su colaboración, ¿no? O sea, no hay que perder de vista esto, ahora se está utilizando mucho para corrupción, pero ya Claro. esta figura Ahora, desde vamos el viendo país. el tema, seguimos en el tema del asilo para poder pasar ahora Sí. a analizar un poco las declaraciones vertidas ayer por la Canciller. Eh, Cuando se dio el caso de Alan García, por ejemplo, García ingresó a la Embajada del Uruguay, ¿cierto? Y Ujú, Uruguay comunicó al Estado peruano que había solicitado el asilo político. Se le dio la oportunidad al Perú de poder presentar un expediente y demostrarle, ¿no?, al país de Uruguay que el señor García no era un perseguido político antes de la calificación que emite ese Estado, ¿no?, de que no era un perseguido político y que la persecución en todo caso era judicial por delitos comunes. ujú, Recuerdo yo que el Estado, a través de la Cancillería nuestra, le remitió todos estos folios, como 1000 folios, le remitió, ¿no?, a la Embajada del Uruguay para que a su vez su ministro y el presidente del Uruguay puedan evaluar la situación. Finalmente, la calificación la hizo Uruguay, sí, la hizo Uruguay, pero basado también en los argumentos que el Estado peruano pudo darse, ¿no? Y finalmente no se le concedió el asilo político. Sin ujú, embargo, no hemos visto este mismo procedimiento en el caso de México, que para ujú. algunos académicos internacionalistas seguro puede estar de una manera correcta, porque he escuchado ayer distintas opiniones al respecto, pero me voy a los casos concretos. En México, ¿qué fue Ujú, lo que pasó? ujú, Simplemente se le comunicó a la presidenta del Perú que ya le habían otorgado el asilo político, es decir, no le permitieron al Estado peruano siquiera, no remitir una documentación antes de la calificación del delito, no decir que la señora no era una perseguida política, sino que estaba sometida a una investigación preparatoria. ¿Qué fue lo que pasó ahí, doctor Pedro Calval? Yo creo que, a diferencia del caso uruguayo que vimos con el caso de García, pareciera que allá había, desde la óptica de la política exterior de México, una posición sobre el Perú, ¿no? La política exterior mexicana fue aliada del gobierno de Castillo, ¿no? Incluso fue las relaciones diplomáticas del gobierno mexicano se hicieron mucho más fluidas a propósito de este gobierno por las tendencias, obviamente, políticas de ambos gobiernos. Y esto pues marca la pauta de cómo es que un gobierno como México, un gobierno tan respetuoso del derecho internacional,
al día de hoy se aprovecha instituciones del derecho internacional como es el asilo, en vez de, digamos, hacer una evaluación tan responsable como hizo Uruguay, de poder evaluar la respuesta del Estado y poder esperar a poder dar un asilo, poder obtener información importante en el ámbito de garantizar no intervenir en asuntos internos, porque eso es lo que está pasando aquí y lo ha dicho Cancillería ayer, claramente. Ahí quiero llegar después, pero Ujú, concuerdo con usted cuando dice que no ha sido responsable, ¿no? ujú, Responsable. Si bien es cierto, le corresponde al Estado asilante, en este caso a México, ¿no es ujú, cierto? Verificar, calificar los hechos, si son políticos, si los delitos son políticos, si los hechos ujú, revisten conexión con delitos políticos, eso nos queda claro que le ujú, corresponde en este caso a México. Yo creo ujú, que no estamos cuestionando la potestad de un Estado de calificar el asilo, pero yo creo que sí es relevante, no sé si usted concuerda conmigo, que el Perú también invoque los argumentos equívocos que ha tenido México, porque esto está afectando relaciones entre los estados. Esto está afectando también la aplicación del Instituto del Asilo en América Latina. Es decir, ujú, usted tiene toda la razón y parte, y esto no ha sido invocado, por ejemplo, el día de ayer, y usted lo está haciendo de una manera muy ilustrada en esta entrevista. Usted ha dicho algo muy cierto. Desde un inicio, desde un inicio, las relaciones entre México y Perú se dieron de una manera muy cercana. El gobierno de López Obrador fue en total apoyo a Pedro Castillo, ¿no? En total apoyo. Es decir, él simplemente abrió las puertas y dijo, todos aquellos que se sientan acosados en Perú, vengan a mí, ¿no? En otras palabras, eso fue lo que dijo el señor López Obrador. Entonces, bajo este miramiento, entonces, cómo aplicamos esta institución del asilo? Es decir, por eso le pregunto, ¿usted cree que esta conducta de México, del gobierno de López Obrador, representa una conducta abusiva del derecho internacional? ujú. Para empezar, hay que diferenciar lo que podría ser un ilícito internacional, me parece. Y yo le llamaría esto, si fuera un término de poder llamarle de repente, un abuso del derecho internacional, si se pone a pensar, pensamos así, porque está aprovechando una institución del derecho internacional creada para un fin específico, para poder, digamos, tomar decisiones que van en contra del propósito del objeto y fin del tratado, que tenía que ver necesariamente con delitos políticos. Y esto es peligroso, ¿no? Muy peligroso, y sobre todo de un país que durante mucho tiempo ha peleado siempre por la defensa de las instituciones del derecho internacional. Ujú. Recordemos el caso Avena contra Estados Unidos, recordemos la opinión consultiva sobre trabajadores migratorios contra Estados Unidos, donde México tenía una agenda global, incluso en la Corte de la Haya, ya en 2 o 3 casos de la Haya, más es el caso en la Corte Interamericana de la opinión consultiva, donde México siempre ha reclamado la protección de sus nacionales en la frontera mexicana, ha tenido casos México incluso, esto es parte de la historia entre Estados Unidos y México, Ujú. donde se otorgó extradición a sus nacionales hacia Estados Unidos de América y se les condenó a pena de muerte, violando el derecho internacional. Y ahí México claramente protestó porque se estaba violando el principio de no devolución y el principio derivado también de la Convención sobre Ya, Aplicación. no nos queda duda que México tiene Ahí sí, o sea, tradicional ahí política sí en respeto reclamamos, de pero derechos en estos humanos. supuestos, o sea, Sí. reclamas por la violación del derecho internacional, pero, o por los abusos que se están cometiendo frente a instituciones, pero también sea un poco coherente de pensar que también aquí se está abusando desde la óptica del propio Estado mexicano en utilizar una institución creada para delitos políticos, para delitos comunes. Y si se abre la puerta por ese lado, el peligro, y es lo que me preocuparía, es que le quites contenido a la obligación internacional derivada del asilo, y esto puede hacer como una especie de tabula rasa para que cualquier tipo de persona que se sienta perseguida o ale de persecución, y pueda estar cometiendo algún delito, inmediatamente se vaya a la Embajada de México, ¿no? Y no solo México, sino Tendrá que todo el asumirlo. gobierno, ¿no? En México tendrá que asumir eso con su responsabilidad internacional, ¿no? El haber otorgado el asilo político a una persona que no estaba encuadrada dentro de lo que reza el artículo 1 de la Convención
del asilo diplomático de 1954, ¿no? Es decir, la siguiente pregunta que le hago es, ¿la potestad de un Estado para calificar el asilo político eh, tiene que tener, primero, cuando voy a dar el asilo político a una persona, lo primero que tengo que hacer como Estado es revisarla? O sea, revisar sus antecedentes, revisar qué es lo que pasa con ellos, ¿no? O es que de frente al estilo México le otorgo el asilo político sin saber si esa investigación tiene fundamentos, sin restarle toda la importancia de lo que significa la justicia para un Estado de personas que han o que vienen delinquiendo, formando organizaciones de tipo criminal. Es decir, Ujú. ¿cómo debe ser la potestad discrecional de un Estado en el momento de asilar no a una persona? Claro, lo que pasa es que la política exterior la dirige el presidente de la República, en este caso el presidente de México, pero es importante entender la función que tienen las embajadas y los representantes de las embajadas. Por eso el Perú también no ha sido coherente con esto y poder, digamos, la expulsión prácticamente de este embajador mexicano. ¿Por qué? Porque los embajadores son las personas que representan la política exterior de México. Entonces, son las personas que brindan información de primera mano de lo que esté pasando en el país y pueden dar su opinión sobre, obviamente no tienen autonomía en esto porque ellos representan al país y se dirigen bajo la dirección de lo que diga el gobierno, pero brindan información. Entonces lo coherente de cualquier persona responsable, siguiendo la línea de la ética que debe tener un diplomático, es justamente regirse bajo las reglas de la ética, de la transparencia y también de la buena fe, que Ujú. también es una exigencia en el ámbito de la función diplomática. Incluso Javier Pérez de Cuellar, recordando nuevamente ese libro, el Manual de Derecho Diplomático, lo decía, ¿no? Que también el funcionario diplomático debe desempeñarse conforme a sus criterios, conforme a su buena fe y su conciencia, decía en algún momento el embajador Pérez de Cuellar. Y es algo que responsablemente parece que el embajador mexicano no lo ha hecho, porque no sé si aquí no sabíamos qué había pasado dentro, pero lo coherente hubiera sido que con una información, porque las embajadas tienen la posibilidad de enviar cables diplomáticos, tener contacto con ciertos sectores para tener información de primera mano de lo que esté pasando en el país, informar al Estado y luego tomar una decisión. Pero Exacto, parece... este es el procedimiento, tan igual como lo hizo Uruguay. Sin embargo, lo que se observa aquí es que de plano se le dio el asilo político, lo calificó como tal, ¿no es cierto? Simplemente porque era la esposa del señor Castillo y para López Obrador, Castillo pues es una persona perseguida, discriminada, que los peruanos y las peruanas no hemos querido a un presidente que venga del campo, ¿no? Bueno, todo lo que dicen sus mañaneros en su gobierno, lo cual es completamente falso, ¿no? El presidente López Obrador tiene una completa desinformación de lo que ocurre en el país, en el Perú, pero también creo que poco le importa saber si realmente la señora Lidia Paredes tenía fundamentos de convicción en esa investigación. Con la calificación que ha dado México, nos queda muy claro que para México poco le importa, ¿no? Que una persona que le pida asilo sea realmente una persona que esté investigada con fundamentos, con elementos de convicción, ¿no? O sea, poco importa eso en estos momentos para el gobierno de López Obrador. Yo quiero recalcar eso, que es el gobierno de López Obrador, ¿no? Un poco le importa que esto tenga asidero o no. Simplemente le otorgó el asilo político y se acabó el punto y ya la señora está asilada y está en México, ¿no? O sea, eso ya es un tema que deja una desazón y entra en controversia con el derecho internacional. Algunos dicen sí, pero si has estudiado el derecho internacional, sabes bien que el Estado asilante es quien califica, y si lo califica, punto, sí, pero ese punto también tiene una coma, ¿no? Y la coma es el derecho que tenemos todos los peruanos de poder expresar lo que opinamos respecto de esa calificación, porque en algún momento, ¿no? En algún momento los estados, que son los protagonistas de las relaciones internacionales, van a tener que introducir medidas correctivas en ese sentido. ¿O no, doctor Ujú. Pedro Calvaj? Sí, yo creo que sí. Y lo peor es el mensaje de una palabra que aquí es fuerte y que incluso el derecho internacional al día de hoy
utiliza mucho en lo que corresponde a tratados y normas de soft law en materia de lucha contra la corrupción. Justamente el tema de la impunidad, que es justamente la lucha contra la impunidad, un compromiso global desde la Convención contra la Corrupción, desde los diferentes tratados, y ese valor de lucha contra la impunidad ha quedado pues de lado a la hora de ver ese tipo de comportamientos, ¿no? Que en vez de fortalecer el compromiso global de lucha contra la corrupción, lo pues erosiona. En todo caso, ¿qué tipo de... O sea, miren el nivel de intervención de asuntos internos que ha cometido esta edición México, que al final de cuentas ponen problemas al sistema de justicia porque los ciudadanos sienten que fue una persona que ha cometido un delito al día de hoy queda De impune. fuga, de fuga, Exacto. ¿no? O Y sea, la aquí en el justicia no es Perú van a cometer una suerte de delitos comunes y decir, ah, no, me voy a México porque México me va a dar el asilo político. bajo cualquier excusa, cualquier persona Bajo podría cualquier excusa. Y ya sentó un precedente. Lamentablemente el gobierno de López Obrador asentó un precedente, ¿no? Ujú, Por eso, sí. doctor Pedro Calvay, ayer también algunos que opinaban sobre el tema, y con esto cierro la entrevista, hablaban del pacto sunt servanda, hablaban del principio de buena fe. Sí, ¿usted podría referirnos un poco a la relación del pacto sunt servanda con el sunt servanda en la aplicación de la Convención de Caracas? Y con ello cerramos la entrevista. Y su opinión Sí, final claro. del discurso o de la declaración de la canciller, por favor, en 30 segundos que nos Claro. vamos. Claro, el pacta sunt servanda y el principio de no fe son principios de aplicación de los tratados que vienen en la Convención de Viena, el derecho a los tratados, que es la base legal de la interpretación de los tratados en general, ¿no? Tratados entre estados, bilaterales o multilaterales. En ese sentido, lo que ha cometido México representaría, desde mi punto de vista también, una vulneración al principio de buena fe y al principio también del pacta sunt servanda, porque el compromiso derivado del tratado se está incumpliendo. Ahora bien, la pregunta es, ¿esta vulneración del compromiso implica necesariamente un ilícito internacional que pueda cargar responsabilidad internacional por el gobierno mexicano? Esa es una pregunta mucho más amplia porque yo creo al menos, parecería que no, porque se está utilizando, digamos, esta figura abierta, es decir, el gobierno, el Estado siliente es el que determina si es o no, pero el tema es que el contexto, el tema o el delito bajo el cual se está concediendo el asilo no es tal. Entonces ahí me parece un punto de vista para analizar la eficiente o no responsabilidad internacional del gobierno en este sentido. Recordemos incluso que hace poco, bueno, en el año 2012, hubo un caso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, más conocido como el caso Diallo. Es un caso interestatal entre la República Democrática del Congo con otro país que justamente tenía que ver con la figura de protección diplomática y una reclamación que hubo de cómo se considera una protección diplomática entre un país versus otro y cómo esta falta de protección implicó violación a los derechos humanos. Pero, ¿por qué lo comento? Porque es un caso que llevó de una figura de protección diplomática, se llevó a La Haya y La Haya determinó reparaciones en este caso. O sea, podría ser, si es que analizamos bien el tema, si podría haber una responsabilidad internacional, yo creo que habría que analizarlo bien al detalle en la posibilidad de llevar una posible reclamación a la Haya, ¿no? Pero vamos a ver qué viene, porque la Cancillería ha dicho ya finalmente el tema también de que se reserva el derecho a solicitar la extradición. Entonces ahí va a venir otro debate porque no vamos a ver si el Estado peruano se compromete a extraditar o no a esta persona, Pues considerando las... sobre todo que en el asilo se garantice el principio de no devolución, para comenzar. Ujú. Que Exactamente, exactamente. eso va a traer realmente algunas reacciones un poco adversas, ¿no? Porque una persona asilada se le aplica inmediatamente el principio de no devolución, ¿no? Está Exactamente. garantizado también por el derecho internacional. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha concedido, muy ilustrada, y gracias nuevamente por estar con nosotros en la plataforma de Entidad de Congreso. Muchísimas gracias, Liz. Que tengas buena tarde.